progress. Ahí Gracias, está. Andrea. Gracias, profe. De nada. Entonces decía, aquí está la universidad como a 45 kilómetros de la capital federal y este es el campus, vista de arriba y una vista un poco más cercana que extrañamos en estos tiempos de pandemia pasar por ahí, estar por ahí. El recorrido para este encuentro de hoy es, les voy a presentar un taller de matemática que se da en la universidad. Voy a contar un poco las decisiones que tomamos cuando teníamos la modalidad presencial previo a la pandemia y las decisiones que nos llevaron a diseñar el taller de matemática en la pandemia. Voy a dar algunos ejemplos de ambas modalidades, algunas en contraste, y voy a hacer un cierre y abrir a los intercambios, esperando escuchar aportes, comentarios y lo que quieran sumar. En la presencialidad, este taller inicial obligatorio en matemática que coordino junto con Paula Leonian es una de las primeras materias a la Universidad Nacional de General Sarmiento que tienen obligatoriedad de cursar estudiantes que cursan o que han elegido carreras que son afines a matemática. Hace un tiempo atrás la universidad tenía unas primeras materias que eran comunes a todas las carreras, cualquiera fuera la carrera. Había una materia de matemática, una materia de un taller de ciencias y una materia de lectoescritura común. Eso cambió hace muy poco. Desde el 2018-2019 estamos con estos talleres iniciales que ya tienen por destinatarios estudiantes que cursan carreras afines. Son cursos que son masivos, que tienen una coordinación centralizada, todos los talleres de un programa de acceso, y se diseñaron con una modalidad trimestral. Tiene cada uno de los talleres 48 horas y en la presencialidad se cursaba una vez por semana, un día por semana en 4 horas. Como el nombre lo indica, es un taller, así que teníamos trabajo de taller en el aula y algo tal vez raro o atípico es que no había guía de actividades para los alumnos, o sea, no había la típica guía de ejercicios para trabajar ni un libro a seguir y ahora en un momento voy a explicar por qué. Lo mismo voy a hacer con la evaluación. Les voy a estar contando la evaluación de este taller inicial de matemática y la voy a contar junto con la modalidad virtual o virtualizada. O sea, la evaluación la voy a contar de manera conjunta. En la presencialidad, una decisión que habíamos tomado era o fue generar material para los docentes y no generar un material único. De hecho, invitamos a los docentes que quisieran, que tuvieran ganas, a diseñar materiales bajo ciertas pautas que este programa de acceso a los estudios universitarios pautaba, y ahora también sobre eso les voy a contar. Y esto nos permitió generar 3 materiales diferentes. Los profesores pueden o podrán, cuando volvamos a la presencialidad, optar por qué material deciden usar en su curso. Y lo que proponen son distintas secuencias. Nos parecía sumamente interesante que los docentes a cargo del curso, que es un plantel muy grande, somos más de 30 profesores que estamos dando clase ahí, pudieran ver cómo ante una misma finalidad uno puede seleccionar y elegir distintas secuencias de contenidos, distintas actividades de contenidos que sigan un mismo fin. 2 de los materiales habían sido armados por docentes siguiendo la secuencia de comenzar con funciones lineales, seguir con cuadráticas y cuestiones generales sobre funciones. Otra de ellas, que armé yo en su momento, era una secuencia organizada alrededor de asuntos, de problemas sobre el que voy a estar ampliando. Es decir, había como una problemática y alrededor de esa problemática se trabajan cuestiones de matemática. La invitación a que los docentes diseñen los materiales como sujetos a las pautas que el taller impone fue más que interesante, porque también da como un cierto grado de libertad a los docentes. Y el hecho de que no haya un material impreso para los estudiantes nos parecía interesante o importante de mantener, porque queríamos poder respetar los tiempos del trabajo en taller, los tiempos personales de trabajo con las actividades, y teníamos y tenemos en los materiales muchas consignas que son de tipo reflexivas, de tipo metacognitivas,
que tienen necesariamente que ser posteriores al trabajo matemático con las actividades, que no tendría sentido mostrar de antemano. Entonces, en un listado de actividades, en una guía de actividades donde el alumno puede ver la totalidad de cosas que va a tener que resolver, esas consignas de tipo metacognitiva se develarían y se pondrían de manifiesto antes de lo que estratégicamente como docentes considerábamos que era interesante. Además, esto nos permitía ajustar a los distintos grupos, ajustar a los distintos estudiantes. Como bien les mostraba, la universidad está como en un segundo cordón del conurbano y solemos tener estudiantes que tienen una formación del nivel secundario con bastantes dificultades. O sea, tenemos que fortalecerlos en todos los aspectos. Y esta modalidad entendemos que nos resulta útil en ese sentido. También nos permite evitar que traten de tener toda la lista de ejercicios resueltos. Si uno da una guía, decir, bueno, yo resuelvo todo y ya tengo como mi material en la mano y así poder poner el énfasis en que vayan logrando comprensión sobre lo que están haciendo. No es hacer por hacer, no es resolver ejercicios por resolver ejercicios, sino las actividades que les damos tienen un sentido que tienen que ir capitalizando a medida que les vamos poniendo estas instancias de reflexión posteriores al trabajo matemático. Como para que tengan idea de dónde está el foco en estos talleres iniciales, el foco está en dos grandes asuntos, que son el desarrollo de habilidades matemáticas y de hábitos de estudio. Es atípico esto para los cursos usuales como los primeros cursos de acceso a los estudios superiores que ponen el foco en el aprendizaje de ciertos contenidos matemáticos. Acá el foco está en el desarrollo de habilidades y hábitos, habilidades que son tres. Elegimos la interpretación de textos matemáticos, el uso del lenguaje matemático y el acceso y uso de nuevas tecnologías para aprender matemática. Y los hábitos que promovemos o que intentamos desarrollar en el taller, entendiendo que le permiten ir favoreciendo no solo la autonomía de los estudiantes, sino unas prácticas de estudio en el nivel superior que tal vez puedan favorecerles la retención y la inserción. Es decir, no solo que queremos que aprueben el taller, sino que vayan adquiriendo habilidades y hábitos que les sean útiles para el cursado de materias subsiguientes. Son estos tres. La toma de apuntes en clase, fíjense que lo nuestro era un taller, sin embargo sabemos que las materias en la universidad no todas tienen modalidad de taller, van a tener clases expositivas y desde nuestro taller queremos favorecer la toma de apuntes, la preparación de exámenes, exámenes más de tipo parcial, que el taller por supuesto que no tiene, pero el taller promueve la preparación de nuestros estudiantes para el momento que tengan que rendir exámenes más de tipo semiestructurados, el típico parcial y el uso de la biblioteca. Estos dos grandes bloques de habilidades y hábitos se ponen en juego en este taller con contenidos de funciones elementales, con contenidos de funciones lineales, de funciones cuadráticas y cuestiones generales de funciones, crecimiento, máximos y mínimos, interpretación de textos. Todo esto atravesado por instancias de reflexión posteriores al trabajo matemático que permitan al estudiante como ese salto de reconocer hasta qué punto esto que está aprendiendo situado a una actividad en particular le podría ser útil más allá del taller. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia nos tomó casi terminando el primer trimestre del año pasado. El inicio del segundo trimestre del año pasado, las autoridades lograron desfasárnoslo un mes, mes y pico, y entonces decidimos como recalcular y pensar qué tipo de propuesta podíamos hacer ante esa situación. El primer trimestre lo terminamos como pudimos, teníamos contacto por Telegram con nuestros estudiantes y lo resolvimos así, pero tuvimos tiempo, un tiempo muy corto, pero tiempo al fin, para pensar qué hacer ante la pandemia. Ahí lo primero que decidimos es hacer un trabajo conjunto con el otro de los talleres iniciales, que es de matemática. Entre el paquete de talleres iniciales hay dos que son de matemática. El que estoy presentando, que es el inicial,
obligatorio en ciencias, en matemática, y este que acá debería haber dicho orientado, taller inicial orientado en ciencias exactas. Decidimos hacer un trabajo conjunto, 5 coordinadores, 3 coordinadores del TIO, le decimos, del TIO exactas, 2 coordinadoras del TIO matemática, y decidimos tener en cuenta con la mayor sensatez posible las posibilidades que los estudiantes que acceden a la universidad iban a tener de conectividad, de posibilidades familiares para encontrarse en encuentros sincrónicos, dispositivos personales o compartidos en la familia, y lo único con lo que podríamos contar, que esto era previo a la pandemia, es un aula virtual. Con estas 3 premisas tomamos 2 grandes decisiones, complicadas de sostener, pero decisiones al fin, que fue hacer una propuesta 100% asincrónica y mantener el foco que tenía el taller en su modalidad presencial. Esto, por un lado, nos costó instalar que dar clase virtual no necesariamente es tener encuentros sincrónicos, es decir, cuando nosotros decíamos que el taller se iba a dar en una modalidad asincrónica, nos decían, pero entonces no vas a dar clase, por este error común de asociar que solo se da clase virtual cuando hay encuentros sincrónicos. Y otra cuestión que tuvimos que derribar es pensar en el diseño para la virtualidad, sacando del medio el pensar cómo resolver que a mis alumnos les lleguen los ejercicios, cómo resolver que a mis alumnos les llegue la explicación que hubiera dado en el pizarrón. Es decir, no tendríamos que pensar esto, no tendríamos que pensar cómo resolver que a mis alumnos les lleguen tales cosas, y teníamos que evitar este error común de asociar lo virtual con lo sincrónico. Esto nos puso delante ante el escenario de tener que diseñar íntegramente el taller de cero en ese tiempo corto que tuvimos. ¿Qué decidimos hacer? Teníamos el aula virtual, decidimos usar solo un aula virtual y no multiplicar. Ustedes imaginen que, como les decía, tenemos un curso masivo. En la normalidad, por ahí tenemos un montón de aulas físicas, de cursos que se dan en distintas aulas. Decidimos usar solo un aula y no multiplicar las aulas, dándole como la administración al docente en cada una de las aulas, y utilizar solamente uno de los enfoques, la secuencia por problemáticas. Decidimos ir por esta secuencia y no las otras secuencias, lineal, cuadrática, funciones en general, porque este trabajo alrededor de problemáticas nos permitía poner en juego los contenidos matemáticos para que las habilidades y los hábitos se puedan desarrollar a la vez. O sea, podíamos no tener que esperar a dar y trabajar con lineales para luego trabajar con cuadráticas, para luego trabajar con funciones en generales. Y si acaso no nos llegaba el tiempo, tener que cortar algo. Esta secuencia por problemáticas nos permitía tener en juego todos los contenidos a la vez, mientras que trabajábamos con el desarrollo de habilidades y hábitos. Porque teníamos mucha duda de cómo nos iban a funcionar los tiempos reales en la pandemia, en esta modalidad asincrónica. No teníamos como ningún parámetro de nuestros estudiantes haciendo este tipo de trabajo en Sarmiento. Los encuentros se cargan en esa aula virtual y se activan una vez, un mismo día, una vez a la semana o cada 2 semanas. Un par de detalles: en esa aula virtual, cada una de las comisiones está a cargo de un docente y se materializa como un grupo de estudiantes, es decir, cada profesor entra al aula virtual y solo ve a sus alumnos, los ve agrupados en un grupo, valga la redundancia, y los atiende juntos. Si tiene 2 comisiones, 2 grupos, y atiende a los estudiantes en cada grupo. Hay trabajos de entrega periódica que ahora voy a estar mostrando en producciones de los alumnos que pueden ser en fotos. No todos nuestros alumnos tienen computadora en la casa, no todos tienen posibilidad de utilizar procesadores de texto, así que vale escribir en papel y sacar foto. Otros pueden ser escritos en procesador, entregas en audio de nuestros alumnos y entregas en video, cosa que se pueda resolver con un celular. Cuando decidíamos, por un lado,
usar la asincronía al 100% y no perder el foco, nos referíamos a no perder este foco que acabo de decir aquí. El único que resignamos es el uso de la biblioteca física, porque no se podía ir a la universidad, así que ese fue el único que resignamos, no así el trabajo con la interpretación de textos, el uso del lenguaje matemático y por supuesto el acceso y uso para aprender matemática de las nuevas tecnologías. ¿Cómo fue la forma de trabajo en la virtualidad? Hubo trabajo en grupo desde la primera semana, grupo de estudiantes que no se conocen, o sea, los estudiantes se conocieron en la virtualidad, igual que nosotros a ellos, tareas individuales y tareas grupales, los grupos de 3 personas, actividades de práctica que nos entregan y 2 tipos de actividades que sí se entregan, unas de seguimiento y otras obligatorias. Esas entregas de los alumnos se podían dar en estas 3 modalidades, escritas, como decía, o tipeadas o en foto, en audio o en video, y las devoluciones de los docentes también, escritas, audios o videos, por mensajería, por foros, por Telegram. Algunos docentes mantenían grupos por Telegram para tener resuelta como la cosa más instantánea. Queríamos con énfasis que toda la cuestión oral no estuviera ausente, que también es un error muy común, que cuando uno piensa en algo de trabajo asincrónico, es como que el oral se desvanece. Aparece el escrito, aparecen los PDFs, las entregas de los alumnos escritas, y el oral pierde presencia. Nosotros no queríamos que eso pase, por eso este tipo de entregas. ¿Cómo fue la evaluación? Y acá les presento las 2 formas de evaluación en paralelo. En la presencialidad, como el taller es un taller, lo que hacíamos es pedir entregas periódicas que conforman un portfolio. Esas entregas periódicas pueden ser grupales, individuales, realizadas en clase o domiciliarias, que tuvieran siempre el foco de lo que estábamos queriendo promover, que es el desarrollo de estas habilidades y hábitos. Y una defensa escrita del portfolio. Esto significa un día en un horario de clase, en el aula nuestra común, les dábamos a los estudiantes preguntas sobre el trabajo del portfolio y ellos con su portfolio en mano defendían su trabajo, su producción. La aprobación del taller, que no lleva nota, es simplemente un aprobado o no aprobado, se alcanza con el 75% de las entregas del portfolio aceptadas, se aceptan los trabajos o no se aceptan, un alto porcentaje de asistencia a clases y la defensa del portfolio aceptada. Esas eran las condiciones de aprobación del taller en la presencialidad. En la pandemia contamos nosotros con estos tipos de tareas mencionadas, las de práctica que no se entregan y las que sí se entregan, que son las de seguimiento y las obligatorias. Para aprobar el taller se aprueba con el 100% de las entregas obligatorias aceptadas, el 70% de entregas de seguimiento aceptadas y una participación sostenida en el taller. Es decir, no podría un estudiante venir la última semana queriendo rendir todo a último momento, porque la idea es estar evaluando el proceso de los estudiantes. Para esta altura se dan cuenta que conocíamos la voz de los estudiantes, la letra, el tipo de letra, es decir, teníamos como muy conocido el recorrido de los estudiantes a lo largo del taller. Esto nos permite tener un seguimiento personalizado y posibilidades de reentrega si acaso la entrega no estaba aceptada, o bien de recuperar si, por ejemplo, siguió en esa reentrega sin tener un buen rendimiento del alumno. Para mostrar algunas cosas, para mostrar simplemente cómo se ven los materiales, cómo se ve el aula virtual. Los materiales son para el docente, como les decíamos, todos los materiales los armamos con un mismo formato en el que se indica que hay que trabajar con las habilidades. Este formato se lo dábamos a los docentes que querían generar su propio material y al que no se le da este material que dice qué se trabaja en esa clase, cuáles son los hábitos que en esta clase están presentes y cuál es la secuencia con la que van a estar trabajando. Se dan orientaciones para los profesores, se les dan las consignas y un discurso que les cuenta cómo es el modo de trabajo.
se presentan y se ofrecen consignas más simples y más complejas, consignas para la reflexión, para que el profesor pueda tener idea de cómo moverse con los grados de libertad, por supuesto, que uno quiere hacia los docentes. Esto es como una guía para mostrarles cómo hacer un trabajo que ponga el foco en las habilidades y no en los contenidos, que es lo más común de ocurrir. Estos son los materiales armados por colegas. Rafael González armó uno, Víctor González y Vilma Colombano otro. Se ven similares en estructura, pero con la particularidad de que cada docente quiso hacer, explicando y hablándole al profesor cómo se entiende que esto está promoviendo el desarrollo de las habilidades y hábitos. El aula virtual se ve de esta forma. Esta es una de las primeras vistas con las que el estudiante se encuentra, una bienvenida, un botón de inicio que lo lleva a información general, a la información de qué se trata el taller, de qué manera comunicarse. Piensen que hay estudiantes que nunca trabajaron en la virtualidad. Hay videos breves donde se les cuenta de qué se trata. Fíjense la presentación en paralelo de los dos talleres, porque nacieron juntos, se concibieron juntos, y este tipo de tablas se las ofrecemos al docente como para que pueda ver la globalidad de las entregas que los alumnos van a estar haciendo en cada uno de los encuentros y de qué tipo son. Por ejemplo, en el primer encuentro, esto es lo que está ocurriendo ahora, que dura 2 semanas, hay una primera consigna grupal de entrega que no se entrega, que es de práctica, y una consigna que es grupal, que es de seguimiento. Esta sí la tienen que entregar y no hay entregas obligatorias. Esto ocurre en el primer encuentro cuando arranca el taller, porque los estudiantes están conociendo el entorno, armando los grupos, entonces es un poco más larga la extensión de ese primer encuentro y no hay una entrega obligatoria porque sería como demasiado demandante. Esto es un mapa del tipo de tareas como para que vean que en cada uno de los encuentros, que se ve así vertical, hay distintos tipos de entregas obligatorias, de seguimiento o de práctica. Los profesores tienen este mapa en sus manos. Les voy a contar para el ejemplo la forma de trabajo propuesta, les voy a mostrar algunas de las actividades, algo sobre la evaluación y les voy a mostrar cómo se ven las primeras producciones de nuestros estudiantes. Lo que voy a estar incluyendo aquí es 2 de las habilidades, la de búsqueda y acceso a información para aprender matemática y la de interpretación de textos matemáticos, como para que se ubiquen. La problemática con la que arranca el taller tiene que ver con el consumo de alcohol en relación con accidentes de tránsito y con el procesamiento de ese alcohol en el organismo. En un primer encuentro se plantea la problemática, se dan cuestiones a leer, se les pregunta cosas respecto del consumo de alcohol y el manejo, se les pide buscar normativa vigente para responder algunas preguntas. Es una primera búsqueda en Internet que no pone el foco en cuestiones matemáticas, sino en normativa vigente. Fíjense, se dan unas pautas para el trabajo en grupo, así como pequeños tips, porque es algo que también podrían no saber. Se da información para calcular la concentración de alcohol en sangre en función de la cantidad y graduación de alcohol ingerido y se ofrecen ejemplos. Esto en este encuentro viene escrito en un escrito relativamente breve que tiene ejemplos. Y se pide, ahí sí es una consigna grupal, una búsqueda para acceder a información matemática y con esa información responder y argumentar sobre algunas consignas. En este caso, se pide buscar información sobre proporcionalidad directa y tiene que ser usada para esa información para responder algunas consignas. Enfatizamos en responder las consignas, cuestión que no viene como muy desarrollada en los estudiantes que buscan información y tal vez copian y pegan simplemente. En un segundo encuentro se dan pautas para esa búsqueda, se retoman la búsqueda que hicieron los estudiantes en el encuentro anterior y se empiezan a discutir algunas de esas pautas. Aparece el trabajo en gráficos, a partir de gráficos referidos a esta cuestión, y aparecen las primeras consignas que son de evaluación, de seguimiento
o bien obligatorias. Aquí les muestro cómo se ve una, que es de seguimiento, que es la que mencionaba recién, y la obligatoria, que ya es un trabajo individual, como les contaba, donde tienen que buscar información ahora confiable, o sea, ya el alumno tiene que volver a hacer una búsqueda, pero usando las cuestiones respecto de la confiabilidad que se trabajaron en el encuentro para hacer otras cosas, se les pide otras cosas. Se pauta la forma de entrega, los tiempos, la extensión máxima, y así se ven las primeras entregas en estética, entre comillas estética. El profesor le devuelve todo, desde forma de presentación, carátula esperada, forma de escritura, tipografía, color, el audio lo mismo, el audio que el estudiante manda como parte de su evaluación recibe una retroalimentación por parte del profesor en la forma de expresarse matemáticamente. Hay audios que vienen incrustados, como por ejemplo en este caso, solo para mostrarles, incrustados en el cuerpo del archivo que los estudiantes entregan. ¿Qué hay detrás de esto desde el punto de vista matemático? Bueno, por un lado, en la búsqueda de normativas hay información que tal vez a uno no se le hubiera ocurrido pensar, que es, por ejemplo, en Argentina, que en distintas provincias hay distintas tolerancias a la hora de manejar y en distintos países ni hablar. Aparece todo lo que tiene que ver con el cálculo de alcohol en sangre, hay uso e interpretación de fórmulas, hay fórmulas que según qué cosas se conserven constantes y dónde esté la variación, pueden ser de un tipo o de otro tipo, pueden ser homográficas, pueden ser de proporcionalidad directa, cambia la situación según sea varón, mujer, qué bebida insumió, qué cantidad. Aparece todo lo que tiene que ver con interpretación de gráficos, gráficos que en Internet aparecen distintos para representar una misma cuestión, lo que nos permite poner en discusión o poner a discusión si hay solo una única manera de hacer los gráficos o podría haber distintos gráficos, qué significa tener acá una meseta completamente plana respecto de esto, si hay diferencia o no, estos tramos rectos, qué significan y en qué cambia respecto de esta curva, cómo sé en qué momento tengo o puedo volver a manejar, si conozco el límite de alcoholemia que está funcionando en la provincia en la que estoy. Hay temas de matemática alrededor de estas cuestiones. Acá está el ejemplo de lo que les decía, que los temas aparecen desordenados, si uno quiere. Aparece la proporcionalidad directa, inversa, los comportamientos y la variación funcional, los cálculos, las cuentas, la búsqueda de información, el crecimiento no lineal, si uno quiere entrar a exponencial. Esto es lo que yo les decía, que el no saber cómo manejar, cómo nos iba a funcionar la propuesta con los tiempos, nos hizo elegir esta secuencia por problemáticas. La otra problemática que se trabaja, con esta del alcoholismo estamos más o menos la mitad del tiempo. La otra mitad trabajamos con cuestiones de basura, reciclaje, tiempo de degradación de los residuos. Solo para mostrarles cómo trabajamos la toma de apuntes en la presencialidad y en la virtualidad, porque uno puede decir, bueno, en la presencialidad estoy en la clase, tengo al profesor. Nosotros en la clase de taller para hacer este ejercicio avisábamos que íbamos a hacer un ejercicio de toma de apuntes, entonces dábamos una clase expositiva muy pensada, de un ratito corto, o sea, de unos minutos, porque el foco estaba en la toma de apuntes, no en el contenido de la clase, aunque también el contenido de la clase era de relevancia, pero queríamos discutir con los alumnos cómo se organizan para tomar apuntes. Entonces, en la presencialidad dábamos un rato de clase expositiva, luego les dábamos preguntas para ver si con lo que habían tomado nota podían responder o no, y a partir de ahí venía la reflexión sobre la toma de apuntes y una nueva práctica en otra clase. En la pandemia hicimos algo parecido en 2 encuentros. Hicimos un ejercicio de toma de apuntes que venía con toda una antesala en la que le explicábamos al alumno que la gracia era hacer el ejercicio como si estuvieran en una clase, y en el video está el video grabado como si fuera un profesor escribiendo algunas cosas en el pizarrón y otras no, y hablando, y por ahí hablando más de lo que escribe, justamente para ponerlo en situación de cómo tomarías nota ante una clase expositiva.
luego se le daban algunas preguntas como para responder y después se les liberaba el video que lo vean las veces que quieran. O sea, la idea no era que no pudieran ver el video más de una vez, era que hagan el ejercicio, que entiendan que el sentido era la toma de apuntes. Finalmente, a modo de cierre, y podemos charlar a partir de aquí, valoramos esto, que la propuesta respeta las posibilidades de los estudiantes. Nuestros estudiantes, muchos de ellos, incluso avanzados en la carrera, en las carreras, tenían un dispositivo por familia y no hubieran podido encontrarse en tiempo real en encuentros sincrónicos para recibir una clase sincrónica. Pudimos conservar el foco de los talleres en el desarrollo de las habilidades y hábitos, esto que solemos decir que no es un enlatado, es decir, aunque están cargados los materiales en el aula, está todo el tiempo en revisión y cada uno de los docentes maneja su grupo y tiene la opción de grabar sus videos, hacer sus devoluciones por audio, y logramos finalmente la aceptación de los docentes que inicialmente manifestaron resistencia que tuvieron que defender porque los alumnos pedían los links a Zoom, porque decían, no tengo clase si no me dan una clase por Zoom. Sí entendemos que nos toca mejorar esto de la comunicación más rápida entre docentes y alumnos, que el Telegram en alguna medida lo facilita. No lo tenemos instalado como para que todos los cursos tengan su grupo de Telegram. Lo estamos pensando igual. Esperemos que el año que viene no haga falta, pero ahí nos quedó algo como para pensar. Y respecto al acceso y uso a las nuevas tecnologías para aprender matemática, nos quedó como menos desarrollado desde nuestra propuesta intencionalmente generar actividades para que los estudiantes decidan cuándo les conviene o no acceder a usar software. Lo tenían completamente liberado, pero no está clara nuestra intencionalidad en ese curso, y eso nos dimos cuenta ahora a través del trabajo de una becaria que estuvo estudiando desde una beca y una investigación que hizo la habilidad, acceso y uso a las nuevas tecnologías para aprender matemática. Y como preocupaciones, dos grandes preocupaciones. En alguna medida, esto de la pandemia, ¿no?, a muchos nos hizo como resistir el regreso al conductismo de ver cómo hago para que mis alumnos reciban un PDF con la clase, entendiendo que si lee lo que está ahí o ve el video ya aprendió, como si ver una clase sea lo necesario y lo que el profesor tiene que hacer para que el estudiante la aprenda. Y otra cosa que a mí me parece riesgosa es esta ilusión de haber aprendido a dar clases virtuales cuando en algunos casos hay algunas experiencias que se cuentan que en realidad resolvieron la situación, y eso es súper valorable, pero uno tendría que decir, bueno, para pensar que ya sé dar clase virtual, hay más cosas de educación matemática que podríamos saber y que podríamos poner en juego. Bueno, hasta aquí la presentación. Estoy en tiempo, dejo de compartir, paso a verles las caras y a Bueno, que charlemos. charlemos, exactamente. Pensando un poco y relacionando lo que expuso el profe Fabián el viernes pasado, el de la planificación, el del no recorte de contenidos que a veces nos enfrentamos, y la selección de buenos problemas y buenas consignas, se evidenció que en esta propuesta que ustedes porque es un equipo, plantearon, se puede lograr, se logró, y bueno, abriendo puertas para una futura cátedra mixta, supongo. La verdad es que yo no sé cómo va a venir el año que viene. La universidad tiene las carreras presenciales. Eso significa que con este sistema integral de educación a distancia aprobado, que Sarmiento todavía no lo tiene, está en eso ahora, se podría dar un tope, hasta un tope del 50%, menor estricto que el 50% de virtualidad en toda una carrera. Ahora, ¿cómo se reparte? Estos talleres dan clase a estudiantes de distintas carreras.
pongo ahí la virtualidad y le empiezo a restar puchitos de porcentaje de virtualidad a las distintas carreras, no está muy claro. Coincidimos con lo que Fabián decía el viernes pasado, es la importancia de la planificación de las clases en el sentido de tener en claro lo que quiero que mi alumno aprenda y diseñar consignas que estén en sintonía con eso. Eso, desde nuestra perspectiva, y hablo en plural, digo, hablo por los tres, va más allá de si la clase es virtual, presencial, híbrida, en burbuja, por Telegram, no importa. O sea, como sea que me toque dar la clase, lo que tengo que pensar primero es qué quiero que mi alumno aprenda y luego pensar cómo resuelvo hacer eso en el contexto que me toca. A ver, me tocó pandemia. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que iba a tener que dar clase de matemática en pandemia. Bueno, en ese contexto tengo que pensar cómo resolver. Y ahí uno se contesta, pero siempre pensando primero en lo que uno quiere que el alumno aprenda. Y eso es compartido, presencial, virtual o como sea. Ay, empiezo a ver caras, ahí lo veo a Manuel. Ahora prenden las cámaras y los veo, qué lindo. Bueno, si alguien se anima a hacer alguna intervención con micrófono abierto o por el chat, los escuchamos. Yo no llegué a leer nada. Si hay algo en el chat, yo estaba absorta con el Power, así que si ahí pasó algo, me lo perdí. Pero hablen Hay nomás. dos docentes que estaban comentando de que las aulas virtuales que se utilizó aquí en Formosa es la plataforma Juana Manso, y que por ahí se establecían las comunicaciones con los estudiantes. Bueno, hubo alta disparidad en Argentina. Yo no sé si ustedes llegaron a estar así como a tener un mapa de cosas, pero en Argentina cuando arrancó la pandemia hubo desde gente que dio todas sus clases por Zoom porque tenían dispositivos los alumnos y tenían el Zoom pago que no se cortaba a los 40, hasta gente en el noroeste argentino que dio clase por radio usando pilas los estudiantes. Y esto no es una metáfora. No tenían ni siquiera electricidad, o sea, no solo conectividad, radio. Noroeste, puedo dar detalles si alguno quiere saber. Hubo una extrema disparidad. Y además nos agarró el momento de sacar las papas del fuego. Ahí uno resolvió como pudo. No, lo que yo pude contar acá, la verdad es que lo puedo contar porque tuvimos un impasse. Un impasse que nos dio, no sé, un mes, mes y medio para decir, voy a poder pensarlo y sé que todo va a ser virtual. Entonces, saber eso, no estar en la incertidumbre si la semana que viene vuelvo o no vuelvo, porque cuando uno está en la incertidumbre resuelve la coyuntura. Resuelvo hoy, bueno, después veo la semana que viene. Pero saber que íbamos a tener todo un trimestre íntegramente virtual y tener un tiempo para pensar fue lo que nos permitió diseñar de cero los dos talleres. Hola, buenas noches. Soy del Instituto 42 del Leopoldo Marechal. Estoy en segundo año de la carrera de matemática. Nosotros usamos... sí, Vilma Colombano es una de las profesoras de matemáticas, de segundo. Muy bien. Usamos Telegram, Instagram y Classroom. Son la base de comunicación entre los profesores en forma virtual. Y hacemos videos, audios, todo el seguimiento que usted nombró. Hay de todo, sí. Cada uno resolvió como pudo. Para mí el énfasis está en esto, en pensar qué quiero, qué puedo no resignar y cómo el contexto me hace pensar y tomar decisiones. Para nosotros fue una decisión tremenda la de la asincronía completa. Sabíamos que si no lo hacíamos íbamos a perder un montón de estudiantes, porque no iban a poder, porque no iban a tener dispositivos, porque familiarmente no hubieran podido estar, y allá fuimos. Sonia, levanta la mano, Sonia Cardoso, si quiere activar su Sí, micrófono. ahí estamos. Hola, buenas tardes a todos desde Chubut.
Mi consulta es preguntar más o menos, como Mabel acaba de decir, sobre el aulas híbridas, que es el nuevo término que para los docentes nuevos, saltamos de las burbujas ahora a hablar de aulas híbridas. Creo yo que, y entiendo un poquito, como docente y profe de matemática de secundario, que las aulas híbridas deberían estar como equipadas con respecto a los monitores, que tengan cámaras, pizarra, etcétera. Y eso a veces, muchas veces no tenemos esas herramientas dentro del aula. Y a la vez, cómo yo me encamino para que mis alumnos comprendan ciertos temas. En este caso presentabas ahí algunas actividades, pero que para que el alumno las comprenda. ¿Qué debo hacer yo a través de esto de las aulas híbridas para llegar yo a mi alumno? No que corte y pegue, no que copie, que haya una copia. Sí, bueno, un par de cosas con lo que decís. Primera cuestión, esto de las aulas híbridas y más allá de la terminología que tengan, hay mucha terminología de tecnología educativa, el B-Learning, el M-Learning, el E-Learning, digo, más allá de la terminología, lo híbrido se refiere más que a un aula equipada con tecnología, a que vos, profe, vas a tener que combinar, pensar qué hacer cuando te metes en tu aula real con el pizarrón y los bancos y pensar qué hacer cuando tenés a todos los alumnos en su casa y vas a manejarte en la virtualidad. O sea, lo híbrido va por ese lado, por combinar lo que va a ocurrir en el aula con lo que va a ocurrir fuera del aula. La burbuja complejiza todo, porque vas a tener a la mitad en un lado, a la mitad en el otro. Cuando tenés a la mitad en un lado, con los otros, ¿haces algo? ¿Qué haces? ¿Lo mismo? O sea, todo eso de pensar cómo diseño, cómo planifico la clase, es lo que uno hace cuando está en esta situación de necesidad de lo híbrido. Un ejemplo más tranquilo de lo híbrido podría ser tal vez una vuelta a la presencialidad del año que viene, quién sabe, donde te encuentres con todos tus alumnos en el aula una semana, suponete, y a la otra no, y todos trabajan en una modalidad virtual y a la otra se vuelven a encontrar en la clase. Eso sería como más prolijo, si querés, o más fácil de pensar. En todos los casos, esto que estábamos hablando de lo de la planificación y lo de no resignar lo que querés, lo que entendés que es importante para tu alumno, que prime, que eso prime, yo diría. Y después, un riesgo, no poner el foco en el recurso es algo como para llevárselo con resaltador. O sea, que uno no se vaya a la ilusión de que porque tengo una tableta o porque tengo una pizarra digital o porque ahora puedo compartir pantalla y redondearles acá donde le quiero mostrar, ya resolví las clases. No. El recurso está a tu disposición. Vos pensá qué de matemática es valioso para tu alumno y qué recursos tenés vos y qué recursos tiene él. Con eso te toca configurarte la respuesta. Y son respuestas que necesariamente se van a tener que dar cada uno, porque solo cada uno de ustedes sabe la situación en la que está y la que va a tener el año que viene. No va a haber una respuesta universal. O sea, yo creo que el único aporte que podemos hacer un poco más general es tratar de alertar a que no salgan a buscar respuestas universales, a que estén decididos a que se van a construir su propia respuesta cuando entiendan la situación en la que están y cuando hayan entendido qué es lo más valioso que vos como profe podés ofrecerle a tus alumnos. Punto. Después hay que resolver cómo lo hago. ¿Cómo hacer como para que hagan esto de no copiar y pegar? Vos vas a mantener tu foco, vos vas a querer que el alumno entienda lo que lee y lo use para contestar algo. El algo no va a ser, trae la definición de mediatriz, porque si no, la recorta, pega y cumplió la tarea. O sea, tu pregunta tiene que tener una riqueza que lo obligue a haber entendido aquello a que busque. Confíe en la fuente, entienda y eso que entendió lo use para tu tarea. Y encima, después de todo esto,
te toca todo lo reflexivo. ¿Dónde buscaste? ¿Cómo le crees que es una fuente confiable? ¿Cómo hiciste para elegir qué de todo esto te sirve? ¿Qué hiciste con aquello que te sirve para amasarlo y que ese amasado te permita contestar lo que te pregunté? ¿Te das cuenta? O sea, no habría forma que vos armes una consigna de manera que cortando y pegando el alumno la cumpla. Revisá la consigna. ¿Está bien? Sí, la verdad, Mabel, me encantó. Y ahora, con respecto a esto de la comprensión, ¿cómo hilvano yo para tratar de ver cómo evalúo las tareas? Porque nosotros usamos Classroom, en estas como es, clases invertidas. ¿Cuáles serían las evidencias que voy a buscar yo para poder evaluar a mi alumno a través de estas tareas que dábamos de Classroom? Sonia, te voy a devolver la pregunta. Sí. Si me entendiste recién que te decía que no tenés una respuesta universal, sino que te toca como armártela, yo te diría, ¿cómo vas a evaluar vos a tus alumnos? Mirá cómo te devuelvo la pregunta. ¿Cómo vas a evaluar a tus alumnos? Fíjate qué fue lo que te propusiste que era el logro que vos querías alcanzar. ¿Qué le propusiste? ¿Qué voy a ver cuando en esa clase previa, sincrónica, previa a lo cual ya hicieron cosas, buscaron, trabajaron, leyeron y vinieron? ¿Qué va a pasar en esa clase y qué voy a pedir a posteriori? Y te vas a tener que contestar en consonancia con lo que te hayas propuesto, con lo que le hayas hecho hacer. Digo, todos nosotros, profes, somos profesionales, estudiantes, los cuento como profesionales. Entonces, hay que construirse respuestas. Digo, la educación matemática te da herramientas, pero nadie te va a dar una respuesta. No la hay. Ojalá se den cuenta que si alguien te la da, mejor huile, porque no vas a tener una respuesta general. Te va a tocar armártela, porque tu realidad no es la misma que la mía. La realidad de Sarmiento no es la misma que la de la UBA. Entonces, te toca pensarlo. Te estoy tratando de contar cómo pensarlo. Y la tarea, casualmente, que tenemos como docente es bastante complicada porque parte de nuestra formación no tenemos esto de la virtualidad y la presencialidad. No tenemos una gran formación. No, Entonces, como siempre pasa, el profe se recibe y terminó una etapa y sabe todo el universo de cosas que no sabe y sabe que la vida profesional lo va a poner a seguir estudiando siempre. ¿Por qué razón? Porque hoy yo formo alumnos, formo profes que capaz que se reciben en el 2021, pero van a estar dando clase en el 2031. Yo qué sé hoy qué es lo que van a necesitar saber en el 2031. Entonces, ¿dónde invierto? ¿Dónde invierto en la formación? Que puedan resolver algunos cálculos o que se lleven cosas que les sirvan más allá del cálculo. Bueno, yo invierto en esto, pero todos nosotros sabemos que no tenemos que esperar a que nos hayan dado algo para decir, puedo aprenderlo. Entiendo que lo necesito, voy y busco. Sé buscar, entiendo. Miren cómo aparecen estas habilidades. Sé buscar, entiendo y entiendo cómo usarlo y lo uso. Bueno, muchas gracias, Mabel. Gracias. Beatriz estaba levantando la mano también, si quiere activar su micrófono. Y se cansó y la bajó. No, ya entendí, porque justamente iba a preguntar lo mismo casi. No, ya entendí. Es una construcción personal de ser docente para evaluar a los chicos en la devolución de las tareas. Sí, y usen las herramientas de la educación matemática. La educación matemática tiene mucho transitado. Hay muchas líneas, hay muchos conceptos, hay muchas experiencias, hay muchas cosas compartidas. Úsenla, son sus armas para pensar cómo manejarse en la clase. No salgan a buscar una respuesta, salgan a buscar herramientas y construyan las respuestas. Ok, gracias, Mabel. Creo que también está en tu respuesta, Mabel, a la pregunta que hice Osvaldo Álvarez.
cómo puedo potenciar el uso del lenguaje matemático desde la virtualidad. Tenés todas las opciones. Tenés el escrito, lo oral, el castellano para comunicarte, lo oral matemático para lograr precisión matemática en lo que quiero explicar, lo escrito para ver cómo simbólicamente estoy escribiendo bien las cosas. Nosotros les solemos pedir a los alumnos en esas tareas que les mostraba en imágenes fugaces, que resuelvan algo y que agreguen una explicación. Entonces uno puede empezar a ver, en general lo oral va antes que lo escrito, o sea, uno desarrolla antes la oralidad o ajusta antes la oralidad que lo escrito. Entonces a veces solo ver escritos, que los veo mal, me harían pensar que mi alumno no está entendiendo nada. Sin embargo, si acaso le doy la palabra, tal vez puedo con el audio, con el castellano, entender que está pensando bien, pero que todavía no lo sabe escribir. Entonces entiendo claramente dónde tiene la dificultad y entonces puedo intervenir. En la virtualidad, entre audios, videos, del profe y del alumno, tenés todo el lenguaje en sus dos registros, el escrito y el oral. Lo que yo decía hace un momento es, guarda, porque hubo muchas de las primeras propuestas, al menos las primeras, que quitaron y mataron la oralidad. A lo sumo la del profe, un profe que se graba explicando, dando una clase expositiva y se la pasa al alumno. Y no más, no había audios, eran aulas virtuales en silencio, solo PDFs o cosas escritas que iban y venían. Eso cortó una puerta de acceso, que es la puerta de la oralidad. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Sí, como no. Sí, Sou Marcelo, se te Marcelo. escucha. Eu sou do Brasil. Estou tentando Bienvenido. entender. Obrigado. Graças, né? Estou tentando entender aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, né, Mabel? Acho que assim se pronuncia seu nome, né? Porque eu estava tentando encontrar o link para entrar. A minha dúvida é em relação à questão conceitual de habilidade matemática. O que você toma como referência para caracterizar, definir o que é uma habilidade matemática nos seus trabalhos? E isso é diferente de conhecimento matemático, por exemplo, conhecimento conceitual e procedimental? Como é que você adota isso? Ahí nosotros, atrás de las habilidades y lo que conté acá, que es una propuesta como de enseñanza, uno podría decir, bueno, ¿qué sustento teórico tiene? Que por ahí es un poco tu pregunta. Teníamos todo un desarrollo previo a hacer este diseño del curso, trabajando sobre el concepto de habilidades matemáticas desde la educación matemática, entendiendo la habilidad como un desempeño que un sujeto hace, que lo hace correcto y que le sirve para responder un cuestionamiento matemático. Esa es la idea de las habilidades matemáticas. Y con, bueno, las habilidades para que uno quiera dedicarles tiempo y energía en su clase, uno las imagina presentes en distintos niveles de la escolaridad, o sea, en distintos niveles de la formación de un sujeto. O sea, por eso te va a permitir identificar algunos desempeños o saberes o cuestiones procedimentales que uno no querría considerar como habilidades. Para ser consideradas como habilidades, las quiero a lo largo de la formación. Y si elijo para un curso algunas como eje de ese curso, es porque terminé entendiendo que lograr que un estudiante adquiera o vaya desarrollando esas habilidades le da como cierta autonomía. El desarrollo de las habilidades tiene esa como característica y entonces uno elige algunas de manera tal que entienda que le permiten este desarrollo de la autonomía. Entre los posicionamientos teóricos que hay detrás, y si querés después mandarme un mail y te mando bibliografía, el posicionamiento vigente al que adherimos es que el desarrollo de las habilidades nunca termina en un estado acabado. Es constante el desarrollo. Constante me refiero a constante. A nosotros que somos grandes, que estamos muy formados, igual seguimos desarrollando las habilidades. Eso también nos permite entender
cuando nos reclaman a las materias iniciales la materia siguiente, que uno no le provee un estudiante con una cierta habilidad cristalizada. No es posible. Desde esta perspectiva teórica, eso no sería posible nunca, no con mi propuesta de taller. No sería posible. Pero bueno, está como enmarcado en el enfoque cognitivo esto que estoy diciendo, y si te interesan las referencias, pásame un mail y te mando exactamente dónde está esto escrito. Obrigado, graças, né? Só para complementar, para finalizar, então eu entendi, eu gostei sim, que realmente é a habilidade matemática está a pessoa conseguir articular, né, mobilizar os conhecimentos, né? Quando você falou em desempenho correto, né? Então eu entendi. É uma questão assim, nós estamos ainda pensando aqui, poderia falar que um conhecimento procedimental, por exemplo, um algoritmo matemático, a fórmula de Bhaskara, por exemplo, para resolver uma equação de segundo grau, certo? Isso poderia ser entendido até que ponto sendo uma habilidade matemática? Ou não? Uno podría intentar ver si cumple con la definición que uno pone en juego. Suponete que sí. La siguiente pregunta va a ser, ¿te interesaría trabajar con esa habilidad? ¿Te interesaría dedicarte a que un estudiante adquiera la habilidad de resolver una ecuación cuadrática mediante la fórmula? Y ahí te vas a empezar a contestar que no. Y entonces vas a estar eligiendo habilidades matemáticas con esta otra característica, que es la de estar presentes a lo largo de tu vida matemática o de tu trabajo matemático, que entiendas que son más potentes. Porque el trabajo de un profe, para que su alumno desarrolle una habilidad, es muy intenso. O sea, es muy intenso. Entonces, ¿a qué me voy a querer dedicar? Cuando estudiábamos eso hace algunos años, bueno, hay un matiz que no dije sobre las habilidades, que es que el sujeto que hace ese desempeño, que lo hace bien y que le sirve para resolver un cuestionamiento matemático, lo hace consciente. No es de casualidad que algo me salió, como más de una vez a nuestros alumnos les salen las cosas medio que de casual. Es siempre consciente. Y entonces es muy difícil saber, cuando vos ves algo correcto, si fue consciente o no fue consciente. Y evaluar las habilidades te obliga a mirar esta conciencia. Hace algunos años, cuando estudiábamos estudiábamos el concepto de habilidades matemáticas, no estas que están acá, más en general. ¿Qué es una habilidad matemática? Y nos encontramos en la bibliografía con una enorme disparidad de términos parecidos, estrategia, técnica, destreza, etcétera. Algunos que no estaban definidos, que eran como casi circulares. Para definir habilidad usaban destreza, pero destreza usaba habilidad. Bueno, pasamos en limpio eso y nos decíamos, graficar una función haciendo tabla de valores, ¿cumple con mi definición de habilidad? Y decíamos, bueno, no me importa, porque si acaso cumpliera, no lo voy a mirar, no me interesa, porque si acaso cumpliera, no la quiero tomar. Entonces ya pasa uno pasa a decir, no me interesa mirar esto, quiero ver a qué le pongo el foco. Yo estudié mucho tiempo la habilidad de interpretar textos matemáticos. Tengo un librito escrito sobre eso, con una rúbrica para evaluar el desarrollo de los alumnos. Digo, si te interesa, pásame un mail y te linkeo. Ese librito está en internet también. Gracias, muito obrigado. Súper interesante. Obrigado. En el chat no hay ninguna pregunta, Mabel, pero no sé si alguno de los profes que están acá presentes, profes de la carrera de matemática, quiere realizar alguna intervención. Está el profe Manuel Corbalán, la profe Mirna Muracioli, el profesor Diego Fernández, algunos que estoy viendo, está el profesor Luis Villalba Cantero también, Graciela Labrador, por ahí estoy viendo algunos, no los veo a todos en pantalla, pero por ahí aprovechar esta oportunidad que es un encuentro muy ameno y como quien diría, hablamos todo el mismo idioma. Hay algunos colegas del interior también que están conectados, avisando que tienen problema de señal. Los escuchamos, profe Mirna, profe Manuel, profe Luis que apagó y encendió su cámara, o el profe Fabián que está conectado también.
Pasa que acá están cruzando detrás de mí a cada rato, así que no queda muy presentable aquí. No, con respecto a la forma de trabajar, Mabel, coincidimos bastante y me pareció muy interesante todo lo que recalcaste en cuanto a habilidades. Me pareció también muy interesante cómo armaste el curso ese, cómo pudiste armar ese curso y poniendo el foco en esos temas, ¿verdad? Fuiste muy clara en eso y como coincidimos en la línea en las líneas teóricas, para mí estuvo claro. Ahora hay que trabajar para ponerlo en práctica aquí. Gracias. De nada, gracias a vos. Yo me quedé pensando en todo momento, digamos, esa tarea que nos queda a los profesores, digamos. Esa tarea ardua de poder conectarnos con las otras carreras, con los otros profesores, porque creo que a muchos nos pasó en nuestras instituciones que por ahí diseñamos cursos de ingreso o las primeras materias como con un enfoque constructivista, en base a líneas teóricas, pero el tema es que ese tipo de trabajo se potencie en la carrera, que se potencie más adelante y que no se pierda. Porque si por ahí solamente ese tipo de trabajos quedan en el curso de ingreso o en alguna de las primeras materias y después no se continúa trabajando de esa manera, probablemente ese tipo de trabajo se pierda. Entonces, nos queda como un camino grande, digamos, de armar puentes con otras materias. Y no es solamente un trámite administrativo el tema de armar los puentes, digamos, porque tiene mucho que ver primero que la aceptación o no que tenemos los profesores de la universidad acerca de si la didáctica o la educación matemática es importante o no en las aulas. Porque por ahí pensamos que porque somos grandes o porque los alumnos son grandes, la didáctica no tiene que estar, digamos. Por otra parte, el tema profesional de la gente que da clase en la universidad, digamos, ¿sí? ¿Cómo congeniamos esas cuestiones que tienen que ver con lo formativo, con lo profesional? O sea, por eso decía que no es solamente una cuestión de ir y hablar y hacer reuniones, sino tiene que ver con una cuestión de formación, digamos, de intereses y también de formación. Entonces, por eso es un trabajo realmente complicado. Y también complicado por las características institucionales de nuestras instituciones del nivel superior, digamos. Me refiero específicamente a esta cuestión de separar la teoría de la práctica, digamos. Esto es una cosa que también obstura por ahí un abordaje didáctico tan interesante y tan potente como el que comentó Mabel, ¿no? Sí, coincido completamente en la dificultad de articular con otros profes y en esto de que el que está dando clase a nivel superior no necesariamente ni comparta ni conozca cuestiones de educación matemática. Bueno, nosotros tenemos todos esos problemas al interior de la universidad, no pienses que lo tenemos resuelto para nada. Ahora, yo digo, me toca dar un curso. Yo ya sé que va a haber una formación diferente, tal vez más tradicionalista en adelante. ¿Qué hago en mi curso? Me resigno y digo, bueno, como van a seguir luego con una formación más tradicionalista, voy a suavizarles el tránsito y me pongo a hacer lo que el otro espera, o invierto en lo que creo que es valioso y en lo que creo que le va a dar autonomía para lo que sea, para una clase más de tipo tradicional o menos. Yo aquí respondo por mí, solo por mí, de ninguna manera resigno nada. Tengo a mis alumnos, voy a tratar de hacer lo que entiendo que es mejor para ellos. No lo voy a resignar. Aunque me cueste un Perú y aunque luego haya un quiebre, como lo puede haber, aunque yo dé lo que entiendo que está en consonancia. Y ahí me parece que cada uno se tiene que contestar algo. Yo invierto en la autonomía, o sea, le tengo fe a eso, a que si uno forma a un alumno para que pueda entender algo, para que pueda leer un texto, bueno, y después le dan 50 ejercicios idénticos, bueno, va a poder resolverlo.
y no necesariamente porque sabe la técnica. Es difícil. Profe, están pidiendo si tiene a mano el link del material bibliográfico que mencionó. Sí, ya no Si lo más. tiene. Ya no más. Les voy Manuel, a pasar. Bien, te escuchamos mientras. yo quería retomar lo de Mabel y decir esto, que es una cuestión de animarse, ¿sí? Una vez que se animan, formamos la conformación de un equipo para trabajar y de ahí vemos. Problemáticas seguramente vamos a encontrar a medida, pero posicionarnos en una forma de trabajar, ¿sí? Y como dijo el profe Fabián, eso es lo que cuesta, ¿sí? Llegar a esa cuestión, pero creo que hay que animarse. Ahí estoy aprovechando. Les paso una página que tiene un poco de todo. Ahí están los libros. Ahora les linkeo justo el libro al que me refería. Interpretación. Acá está. Pero en esa página tienen de todo, desde libros, videos. Está también el texto que le ofrecía recién al profe. Ahí veo si lo encuentro mientras que charlamos. Bueno, muchas gracias. Más o menos, si te parece bien, puedo ir a las 9. Sí. Profe. Ahí está el texto sobre habilidades. El último que acabo de poner es un artículo, el anterior es el libro, y el primero de todos los que le puse es una página que tiene cosas mías y del equipo nuestro cercano, en todos los formatos, videos, artículos, libros, tesis, hay como un poco de todo. Y ordenado por temas, o sea, ahí pueden buscar. Les interesan cosas de TIC, van y buscan. Les interesan cosas de habilidades, se van para el enfoque cognitivo y buscan, y así siguiendo. Mónica, te escuchamos. Tu micrófono, Mónica, está cerrado. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesora Mabel. Muchas gracias. De Corrientes, capital. Muy bien, gracias a vos, alumna de Fabián. Sí, sí. El trabajo lo llevo, yo trabajo hace 19 años en una escuela secundaria, pero la verdad me encantó, me anoté acá unos apuntecitos, me gustó la propuesta, incluso creo que también no pude expresarle al profesor Fabián sobre estas cuestiones de presentación, de dar una situación problemática, y lo rico está en la devolución de los alumnos, que necesito darle el lugar y el pie, por decirlo así, para que que conduzcan a una reflexión personal de cada uno. Ahí ese criterio siempre me gustó a mí, o sea, compartía con usted esto de presentar, me anoté situación, problema, y llevarlo que se vaya, digamos, conducido hacia una reflexión de lo que a él le pareció. Entonces eso es como que yo tomo muy personal de cada alumno, porque ahí sí también uno se da cuenta que, a ver, no es copiar y pegar. No sé si me entiende, sí, sino que sí, la claro. producción propia y personal del alumno. Lamentablemente sí. Lo que pasa es que yo tengo primer año nada más, 12, 13 años, y la parte funciones, cómo doy, que era el otro día también, cómo trabajamos, como decía, con puntos abiertos, decíamos, porque no podemos tomar completamente ¿me entiende? Todo completo lo que sería en un tercer año, un cuarto. Vuelvo a lo que decía, y seguro Marcel lo va a decir en el último encuentro. Vos pensá, ¿por qué es importante y tu alumno tiene que aprender eso que vos querés que aprenda?
date una respuesta potente a eso, primera cosa. O sea, decir, bueno, esto lo tienen que aprender porque es irrenunciable. Entonces ahí uno va a empezar a descartar. Es como pasarle un filtro. Cuando digo, ¿es irrenunciable para su vida como ciudadano conocer diferencia de cuadrados? Cuatrinomio, cubo perfecto, qué sé yo. Seguramente en algún momento te empieces a contestar que hay algunas cosas que no son irrenunciables. Y te vas a tamizas, pasas por el tamiz y te vas a quedar con los irrenunciables. A eso ponele tiempo, dedicación, y que lo metacognitivo, que esta reflexión le permita no solo pensar qué hizo y qué sé yo, sino qué se lleva para otra ocasión. O sea, Claro. lo metacognitivo puede entenderse suavemente o livianamente como el alumno piensa sobre lo que hizo. Sí, ay, qué bien, hice un ejercicio sobre alcohol, sobre el alcoholismo, sobre las bebidas alcohólicas. No, es mucho más que eso. Es ¿qué te llevas de aprendizaje de matemática para tu futuro porque hiciste estas actividades? ¿Me explico? O sea, Sí. no es solo pensar, bueno, ¿qué hicimos hoy? Y escuchar las voces de cada uno de mis alumnos. Es ir a hilar digo, uno tiene poco tiempo con los alumnos y si vos invertís en lo irrenunciable, por algo es. Entonces, que el alumno pesque esa esencia, la esencia de lo que se va a llevar para cuando esté ante una situación nueva y diferente. Claro que sí. Una cosita que quiero comentar. A propósito de lo que estábamos hablando sobre esta cuestión de que el profesor tiene que estudiar siempre y tiene que aprender didáctica y tiene que leer artículos de didáctica y esas cosas porque no es suficiente con la formación, no es tampoco suficiente con lo que se aprende, con los libros, con el diseño. Y aprovecho esta cuestión para, como ejemplo, digamos, de lo que yo había comentado el viernes pasado y de lo que había también lo que dijo Mabel hoy. Fíjense lo que plantea Mónica, que a mí me parece como un ejemplo muy bueno, digamos, pero para decir lo siguiente. El tema de las funciones en primer año, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos con el dominio, por ejemplo? Porque en la universidad, en álgebra, solemos estudiar funciones, pero después de 2 meses que dejamos la secundaria, aparece f de r en r tal que f de x igual a represente gráficamente, saque el dominio, hay un x tal que f de x, hay un f de x tal que x, etcétera, etcétera, composición, función inversa. A 2 meses de dejar el secundario, ¿sí? Pero además, las funciones, seguramente así lo aprendió Mónica, porque creo que yo fui profesor en esa época de álgebra, las funciones aparecen definidas en términos de relaciones. Es decir, las funciones son relaciones que cumplen 2 condiciones, existencia y unicidad. Entonces, en la universidad las funciones están pegadas a las relaciones y encima se ven funciones limpias en un contexto matemático. El profesor que con eso quiere enseñar hoy día, se les complica mucho, porque hoy día las funciones no aparecen pegadas en las relaciones, en el diseño curricular, no se las pide así. Se las pide como modelización de situaciones aritméticas o algebraicas, ¿sí? Entonces ahí aparece el fundamento, la falta de fundamento. El otro día discutía con mi equipo de investigación, estábamos justamente elaborando un instrumento para analizar la comprensión que tienen los alumnos ingresantes a la universidad sobre funciones lineales, ¿sí? Y entonces aparecía, no tenemos que darle una función, tenemos que decirle cuándo es función, si cumple con existencia o unicidad. No podemos decirle eso porque los alumnos ya no estudian eso. Y entonces me dice mi compañero, me dice, pero ¿y entonces cuál es el fundamento? ¿Con qué fundamento? ¿Cómo sabemos si saben lo que es una función o no? Entonces, ese tipo de cosas ocurren, ¿sí? Cuando nosotros queremos ir con nuestra formación inicial del profesorado, solo con eso, a trabajar en la escuela secundaria. No podemos. Encima, hasta el 2018, las funciones, ¿sí?, estaban
en el ámbito del álgebra, en los diseños curriculares. Cuando aparece un nuevo equipo de capacitación en Argentina, creo que 2019 y 2020, se plantea la enseñanza de las funciones ya no en el ámbito del álgebra, sino en el ámbito del análisis, con el concepto de variación. Entonces, fíjense toda esa historia sobre las funciones que tenemos los profesores. Primero, conectadas a las relaciones, que no nos sirve para enseñar. ¿Sí? Las funciones limpias, la escritura nomás súper larga y con muchos símbolos, que tampoco así se la escribe en el colegio secundario. Luego aparece pedir a su enseñanza, digamos, en el término, en el ámbito del álgebra. Otro grupo aparece capacitando a Argentina y lo pide en el ámbito, la enseñanza en el ámbito de lo variacional, digamos. Entonces, disculpe la expresión, pero ese matete que por ahí construimos los profesores en relación con las funciones, se complica luego en la enseñanza. Y otra cosa que nos planteábamos en el equipo, justamente ahora que nosotros queremos elaborar un instrumento para evaluar la comprensión de las funciones, como les decía. Y nos encontrábamos, por ejemplo, que las funciones lineales y las cuadráticas son, perdón, las funciones de proporcionalidad y las lineales en general, se enseñan al principio, muy en primer año y segundo año de la escuela secundaria. Pero se enseñan con dominio real, siendo ese dominio un dominio contextual, digamos, es decir, por ejemplo, el tiempo, la temperatura y otras cosas. Después el diseño no plantea más ninguna evolución sobre el dominio. O sea, ¿qué pasa después con los alumnos? Siguen viendo otras funciones, pero no vuelven a ver las funciones lineales en general con dominio real, así como peladito, digamos, como nosotros estudiamos en la universidad. Entonces la pregunta es, en ese instrumento, cuando queremos evaluar o cuando queremos enseñar en los primeros años de la universidad, digamos, ¿será que los alumnos evolucionan con la conceptualización del dominio? ¿Sí? Cuando todavía no tienen construido el concepto de número real con todas las propiedades que caracteriza el conjunto, digamos, porque solamente estudiaron con dominio contextual en primero o segundo año de la escuela secundaria. Entonces, todas esas cuestiones están alrededor de las funciones. Y todas esas cuestiones están en la cabeza de los profes, que, bueno, dificulta mucho poder decidir qué enseñar, digamos. Y de hecho, me parece que con esto es suficiente argumento como para decir, no podemos enseñar matemáticas solamente a partir de nuestra formación inicial. Hay que estudiar más cosas, seguir estudiando cosas de didáctica de las matemáticas, diseños, posturas teóricas, etc. Esta idea como robustece en lo que venimos planteando, ¿no? Tenemos que aprender cosas de didáctica. Sí. Y yo agregaría, profe, el intercambio de experiencia entre nosotros mismos, los docentes, porque hay posibilidad de intercambio de estrategias, de intervenciones, hacer las reuniones por ahí de área dentro del nivel secundario y también en la universidad, para hacer ese intercambio de cómo hacemos esas enseñanzas, porque por ahí se hace reuniones de área, sobre todo acá en Formosa, que nosotros trabajamos con el desarrollo de capacidades, que dice usted el recorte, cómo enseñamos función después de que nosotros aprendimos de una manera en el secundario, en la universidad, y cómo llevarlo al secundario. En el colegio secundario donde yo trabajo, por lo menos, hicimos una omisión de pedir a los estudiantes indique el dominio y el conjunto imagen de la función, porque hay bastantes dificultades, y nuestro objetivo, como decía Mabel, era qué queremos que aprendan los alumnos. La lectura e interpretación de gráficos, modelizar situaciones, pero son decisiones que hay que ir tomando, sobre todo en equipo, no en forma aislada, y ver cómo vamos haciendo esos ajustes, qué mejoramos, qué omitimos, y buscar actividades que permitan esa construcción y también la evaluación, por supuesto. No trabajar en formas aisladas. Creo que es algo que nos está quedando muy pendiente acá todavía.
Sí, sin dudas coincido con eso. Siempre el trabajo con otro te enriquece un montón y la virtualidad en eso ayudó a entender que no hace falta que estemos cerca para que podamos trabajar en grupo. Con Manuel hicimos todo un trabajo a distancia, Formosa, Buenos Aires, no sé, más de un año. Con Fabián, con Marcel trabajamos y estamos todos lejos. Y hacemos de todo. Y no necesitamos encontrarnos, es un placer siempre encontrarse, pero no es necesario para poder trabajar con otro. Así que coincido con lo que decís y vamos por más, aunque algunos de estos medios de comunicación que tenemos, que se nos impusieron, si quieren, nos ayuden a juntarnos con otro, a charlar con otro, a ver cómo lo ve, pero no a pedirle respuestas. O sea, yo soy enfática con eso. El profe suele pedir respuestas. No es a pedir respuestas, es juntarse con otro para pensar. Sí, así es. Así es, profe. Muchas Bueno, gracias. no sé si hay alguien más que quiera realizar alguna consulta, intervención, viernes a la noche. Creo que hemos charlado, hemos pensado y seguiremos pensando bastante. Son casi poquito más de las 9:30. Alguien tendrá que ir a preparar la cena, así que alguien que A liberarse para que cada uno disponga de la noche de viernes como quiera, que disfruten en su lugar. Suficiente tiempo y gracias por haber estado acá viernes a la noche escuchando, así que súper agradecida por la invitación y por todos los que estuvieron aquí. Nosotros agradecidos también de todos los que están participando, recibiendo mensajes acá por el chat, por privado, por el celular. Bueno, invitarlos al viernes que viene, en el mismo horario, el mismo link de conexión. Por ahí recomendar si les consultan o si tuvieron dificultad de conexión, revisar si no fue a la papelera de staff por si acaso, y también recordando que se transmite por el Facebook de la Dirección de Graduado, así que otra forma de conectarse por la gente del interior que estaba teniendo problemas de conexión. En nombre de todos los de la UNAF, Mabel, Fabián, muchísimas gracias. Los esperamos para el próximo viernes con Marcel. Prepárense porque viene evaluación, algo bastante complejo y creo que todos tenemos miedos a la evaluación también. Así es, nos van a tomar lección el próximo viernes. Gracias a María Lorena también que está conectada, están saludando desde distintos lugares, San Luis. Gracias Marcelo que desde Brasil se conectó. Creo que esto de la virtualidad también une distancias y docentes de todo el país y de otros países, así que muchas gracias, nos estamos viendo el próximo viernes. Adiós.